bendiga. Disponemos nuestro corazón hoy en este día para adorar al Señor. La alabanza es para Él, toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estés, en tu casa o en otro lugar, dispón tu corazón y pues adorar al Señor y que todo sea para su honra y su gloria. Grande
cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia todo. En tu presencia todos se postran ante ti.
cantando que tú eres grandioso, sobre todo, excelentísimo Señor, supremo Rey. Te alabamos, te amamos porque tú estás entre nosotros, tan imperfectos, pero tú has visto y nos has amado con amor eterno. Tú nos vistes agradables a ti. Te amamos, Señor Jesús, porque en ti somos. Dios, gracias por eso, porque nos hiciste ser para ti, solo para ti, Señor Jesús. Te adoramos. Que le cantamos por última vez, espléndido, hermoso, glorioso, sin igual. Buenos días, amigos de Río de Gracia. Estamos agradecidos, ¿no?, que Saúl y Valeria y la familia están mejorando, pero pues optamos por hacer esta reunión dominical en línea. Ya veremos, como ya explicó Saúl, qué pasa para la próxima semana. Pero pues vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Le he puesto por título a este mensaje: 3 realidades frente al futuro de nuestros niños. Y después de leer el pasaje, pues oraremos y explicaré la razón pues de hablar sobre esto. Éxodo 2, versículos 1 al 10. Trata del nacimiento de Moisés. Y dice: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada
que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia entre nosotros. Y una vez más te pedimos, al sentarnos a tus pies para escuchar tu voz, que tú nos hables con claridad. Te pedimos que tu palabra, tu voz venga a nuestra vida de manera viva, de manera clara, y que venga con convicción y, como decía el apóstol Pablo, con el poder del Espíritu Santo. Sin ti no vemos, no entendemos, ni podemos aplicar y practicar tu palabra. Así que Dios, ayúdanos, somos tu pueblo, somos tus discípulos. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿por qué pensar un poco el día de hoy acerca de los niños? Pues esto, por razón de un mensaje que Daniel en esta semana puso en el chat de la iglesia, que nos puso un enlace para leer un artículo en el periódico Milenio que anunciaba que se habían aprobado, y leo pues la descripción del mismo artículo. Dice, se aprobaron las reformas al reglamento del registro civil del Estado, por lo que se pronuncia a favor de los derechos humanos en el reconocimiento de identidad jurídica para personas trans y en el que incluye a niñas, niños y adolescentes. Esta ley, pues, yo le busqué un poco más para, de hecho, leer textualmente el contenido de la ley. Encontré en el diario oficial y efectivamente, pues, esta reforma al registro civil permite que una persona vaya voluntariamente y cambie, pues, civilmente su identidad jurídica. Y aquí dice que esto incluye a niños, niñas y adolescentes, y tal vez leyendo ya con detalle las reformas de la ley, lo único sensato que encontré en todo el documento era el hecho de que para que alguien con menos de 18 años pudiera hacer este cambio necesita un consentimiento por escrito de su tutor o guardián legal, mínimamente, pues, una pizca de sensatez. Pero esto realmente me llevó a pensar en el futuro de los niños que están creciendo y en la sociedad, pero particularmente en la iglesia en estos tiempos. Entonces, ese es el contexto actual. Pues el contexto bíblico que vemos es la opresión del pueblo de Dios de parte del Estado, de Faraón en ese momento. Entonces, quiero hablar acerca de algunas realidades frente a este desafío. Y la primera cosa es la realidad del peligro. Entonces, en el pasaje que leímos, Moisés y los demás bebés hebreos estaban naciendo en un mundo y en un tiempo peligroso. Y esto es lo mismo que sucede con nuestros hijos. Y si dices, pues yo no tengo hijos, pero tienes hermanos, tienes sobrinos, tienes nietos, ¿verdad? Hay niños en la iglesia de que tú formas parte y en la sociedad a tu alrededor. Entonces, este mensaje, pues, nos habla a todos. Entonces, los niños están naciendo en un tiempo peligroso, yo diría más peligroso que antes, más confuso
que antes. Entonces, al pueblo de Israel había pasado lo siguiente, o sea, el pueblo de Israel vivía en Egipto en una posición de honra por causa de José y lo que Dios había hecho a través de él para salvar a Egipto. Jacob, el padre de José, viaja a Egipto, ustedes se acuerdan de esto en Génesis, y él es recibido con honras en Egipto por el faraón. Él de hecho bendice al faraón. Entonces Israel, Jacob y su familia, pues ellos se establecen en Egipto y comienzan a crecer, pero son favorecidos en esa nación. Pero en el momento de este pasaje, pues esto ha cambiado. La Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis que llegó otro faraón muchos años después al trono y dice que no conocía a José. Esto no quiere decir que ignoraba la existencia de José, porque José era parte de la historia y una parte importante de la historia de Egipto. Entonces no es que desconociera la existencia de José, más bien él está desconociendo el lugar de privilegio que José y su pueblo habían disfrutado. Entonces lo que está anunciando la Biblia es un cambio en la política del Estado, en la política pública hacia el pueblo de Dios. Y entonces Israel pasa de un lugar de honra en Egipto y de favor a un lugar de deshonra y de peligro. Entonces sus niños nacen en este nuevo mundo donde digámosle así, la iglesia no es favorecido. Un mundo que ya no conoce ni reconoce a Dios, un mundo que no reconoce a la iglesia. Y como es normal en este tipo de situaciones, hay un ataque común a los niños. Desde siempre ha sido así. Como Dios quiere traer a través de estos niños que están naciendo finalmente a la simiente de Abraham para salvar el mundo, la idea que tiene Satanás es pues acabar con los niños. Esto ha sido desde siempre. Y vemos como Caín mata a Abel. Y pues de ahí en adelante la iglesia se enfrenta a esta situación. Jesús conoce esta situación. Jesús mismo nació en medio de una situación parecida. La vivió en carne propia. Enfrentó, él siendo bebé, sus padres realmente enfrentando esto por él, a su propio faraón, Herodes, que ustedes se acuerdan que mató a todos los niños nacidos en Belén y sus alrededores, tratando de acabar con la vida pues del Mesías y con su propia seguridad política, económica, etc. Entonces Jesús conoce esta situación de dificultad que están pasando y que van a pasar nuestros niños. Va a ser un tiempo de lucha, un tiempo de dificultad, un tiempo de confusión para muchos. A lo mejor tú piensas, bueno, pero eso no es así ahora. Pero o sea, ¿la iglesia habrá vivido así en otros tiempos? Claro que sí. Si tú abres la epístola que Pablo escribió a la iglesia en Roma, y comienza esa carta diciendo a la iglesia en Roma que la sociedad donde ellos viven ha sido entregado por Dios. Como ellos no han querido hacerle caso a Dios, han endurecido su corazón a Dios, entonces Dios los ha entregado a la ignorancia, a la oscuridad, a costumbres que no van de acuerdo con la voluntad del propósito de Dios. Esto está sucediendo. Y la iglesia de Roma vive en medio de esa sociedad. No nada más dice, pues allá ellos, eso no nos toca a nosotros. Pues ellos viven en medio de esa sociedad que ha sido entregado a un juicio de misericordia, por cierto, pero a un juicio para buscar hacer despertar su corazón. Pero la iglesia vive ahí, no se escapa de la sociedad a su alrededor. Y esto es una cosa importante. Entonces, muy brevemente, pues esa es la realidad del peligro y la dificultad que van a enfrentar nuestros niños. Pero
pues la situación no está perdida, ¿verdad? La segunda realidad que tenemos que entender es la realidad de la esperanza. Porque puede ser difícil lo que está pasando en Israel en el momento que Moisés nace, pero no es el final. El faraón puede estar queriendo acabar con Israel, pero no va a poder, porque hay esperanza. En esta tribulación, Dios está haciendo, yo considero, pues 3 cosas en la vida del pueblo de Dios. Y la primera cosa, y es bien importante esto, la primera cosa es que Dios está profetizando. Hay muchas cosas que suceden en este relato que anuncian esperanza para el futuro, que no es el fin de la historia, que Dios está presente y que cambiará las cosas más adelante. Dice Oseas 11:1 que Dios le dice a Israel: desde que Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Dios está recordando a su pueblo en esa escritura que cuando Israel pasó por dificultades en Egipto, Dios lo sacó, lo llamó de ahí, lo amaba aun cuando estaba pasando esas dificultades. Cuando veía a sus hijos siendo arrojados al río Nilo, las familias llorando las pérdidas de sus hijos, las parteras corriendo el riesgo de enfrentar al faraón y todo lo que sucedía, pero Dios dice, yo lo amaba ahí. Entonces Dios veía y Dios amaba a su pueblo en esa situación. Y dice que después no solo amaba, sino que de Egipto lo llamó y lo sacó finalmente del peligro y la situación en que estaba. Entonces, ahí tenemos esperanza. Aunque vemos cosas a nuestro alrededor que decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? ¿Verdad? Algunas de las ideas que se promueven en las leyes que se dictan. Pero sabemos que un día Dios juzgará y cambiará la situación. No quedará así para siempre. Solo que, y esto es un detalle que no hay que olvidar, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Y voy a regresar a esto más tarde, pero nosotros quisiéramos tal vez simplemente, como algunos cristianos creen, pues que pues vamos a declarar que no va a ser así, vamos a decretar que no va a ser así, vamos a hacer una oración y ya se acabó el peligro y podremos seguir adelante cómodamente. Pero no siempre sucede así. Muchas veces Dios permite que su pueblo pase por situaciones de dificultad. Y solo hay que conocer la situación de la iglesia en el mundo para saber eso. Entonces, pero Dios dice que finalmente esto cambiará cuando el momento esté listo. Aquí vemos profetizado de manera, en los hechos, pues, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del faraón. Desde Génesis Dios prometió esto a Eva, que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Y pues vemos representado esto aquí en la historia, porque ¿quiénes son las personas que le van ganando al faraón en esta situación? Él está queriendo acabar con Moisés, ¿y quién le gana? Pues son las parteras en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos la mamá de Moisés, su hermana y aún la misma hija de Faraón. Todas ellas mujeres. Y esto nos apunta al hecho de que Dios va a conservar la simiente de la mujer para finalmente aplastar la cabeza de Satanás. Estas mujeres que en su sociedad eran vistas con aparente debilidad, son las personas que están siendo utilizadas por Dios para proteger sus propósitos. Aunque somos débiles, aunque no gozamos ya de la misma situación y posición de favor en la sociedad que antes, de todas maneras, Dios es fuerte y usa a los débiles como usó a estas mujeres.
Otra profecía es que Moisés es presentado como una especie de nuevo Noé. Su mamá hace pues su Moisés y le pone brea, lo resina, dice la escritura, para protegerlo del agua, y entonces lo coloca adentro y así lo manda al agua. Y este Moisés en la Biblia es llamado con la misma palabra que Dios usó para describir el arca de Noé. Es los únicos dos lugares en la Biblia donde aparece esa palabra para describir el arca de Noé y para describir ese pequeño barco pues de Moisés, que nos está dando a entender que Moisés será un nuevo Noé. ¿En qué sentido? Un instrumento de Dios que guiará a su pueblo a través del juicio para entrar en un mundo nuevo de paz. El padre de Noé profetizó que traería paz a la tierra. Y pues a través de esta historia y lo que sucede en medio de los problemas y las dificultades, pues Dios está mostrándonos que un día vendrá la paz, que pasará ese juicio, pasará ese tiempo difícil y llegará un mundo diferente. Esto no es para siempre. Dios tiene su propósito. Y lo que sucede con Moisés es de hecho una profecía misma actuada de lo que sucederá con Israel muchos años después. Porque Israel, pues ustedes saben que atraviesa las aguas del Mar Rojo para ser liberado de Egipto, y es, por así decirlo, Israel sacado de las aguas para poder entrar en un propósito nuevo. Y es exactamente lo que sucede con Moisés. La vida del niño es una profecía de lo que Dios va a hacer. Todo esto nos está diciendo que Dios está presente. Pues ¿dónde está? Podrían decir los israelitas en ese momento. Parece que los egipcios están ganando, están acabando con nosotros. Todo parece en nuestra contra. ¿Dónde está Dios? No lo vemos, pero está. Y lo vemos en las cosas que están sucediendo. Entonces, el nombre de Dios, de hecho, no se menciona en este pasaje. Pero Dios está presente. Y hay tiempos así cuando tú dices, pues no veo a Dios, pero no quiere decir que no esté actuando. Dios está actuando aquí. Y finalmente, pues, vemos el nombre que le ponen. Moisés, la hija de Faraón le pone el nombre de Moisés, es un nombre egipcio, pero suena como una palabra en hebreo que significa sacar. Entonces, por un lado, Egipto le está poniendo un nombre a este niño, pero por otro lado, Dios le está poniendo otro, muy diferente. Y ese nombre, pues habla, como hemos visto últimamente, de lo que Dios hará en el futuro a través de Moisés. La sociedad puede ponernos nombres, nuestro Egipto puede ponernos nombres despreciativos, nombres que nos pueden marginalizar. Puede hacerlo. Y pues de hecho lo hace. Pero Dios nos pone otro nombre. Y el nombre que cuenta para el futuro no es lo que el mundo dice que la iglesia es. No es lo que el mundo dice que va a suceder con nuestros niños. Recordemos que vamos a enfocarnos a nuestros hijos y niños. No importa, el nombre que cuenta no es lo que el mundo les llama. Con las letras que sea, lo que importa es el nombre que Dios da. Son nombres proféticos. Entonces Dios está profetizando. Pero Dios está también purificando a su pueblo en este momento. Israel en Egipto, aunque había sido salvado por Dios, llevado por la misericordia de Dios y favorecido por Dios en Egipto, Israel se acomodó en Egipto. Y la Biblia cuenta después que de hecho Israel, no todos los miembros de la nación, el pueblo de Israel, pero muchos de ellos se acomodaron no solamente económicamente, sino espiritualmente, y comenzaron a adorar los dioses de Egipto. Pero Dios tenía otros propósitos. Entonces, esta situación que están pasando
está aflojando sus raíces, está haciéndolos pensar de nuevo, está realmente haciéndolos mirar hacia el futuro. Es una estrategia de Dios para, a través del tiempo, porque estas cosas no son de la noche a la mañana, pero purificar el corazón de su pueblo, ¿verdad? Volver a alinear sus prioridades, volver a poner su corazón en Dios mismo, que estén preparados, listos para lo que Dios quiere hacer después. Y Dios actúa de esta manera, ¿no? Estamos aquí en medio de este virus y yo he pensado, caramba, o sea, la iglesia es de Dios y Dios, quien es el Dios soberano sobre la tierra y cumple sus propósitos, Dios mismo ha permitido una situación que ha llevado a que se cierren en el mundo entero las puertas de su iglesia los domingos. Claro que algunas iglesias están abriendo ahora, pero hemos pasado meses en que Dios permitió que las puertas de la iglesia en todo el mundo se cierren. Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Algo Dios estará haciendo. ¿Es un ataque de Satanás? Claro que puede ser. Aquí vemos un ataque del faraón. Y Satanás tratando de acabar con la simiente que dará a luz finalmente al Mesías. Pero Dios está en control. Por encima de Satanás está Dios. Y Dios entonces está haciendo algo en la iglesia en estos tiempos. Está queriéndonos hablar. Yo creo, tiene que ser así, preparándonos, purificándonos, volviéndonos a lo importante para que podamos estar listos para lo que quiere hacer. Porque Dios está profetizando. Eso es una realidad. O sea, no pienses que lo que ves, no pienses que las leyes que se hacen ahorita van a ser las leyes de siempre. Dios está profetizando que un día Él vendrá y compondrá las cosas y las cosas cambiarán. Pero esto no es necesariamente mañana. Entonces Dios está profetizando para que tengamos esa seguridad y la confianza de atravesar con esa confianza los momentos difíciles. Dios está entonces purificando el corazón de su pueblo y Dios está preparando a su pueblo para lo que viene. Ahora, nada más quería yo mencionar algunas cositas aquí. Como dije, a nosotros nos gusta pensar que esto va a ser rápido, pero Moisés fue sacado del agua. Los niños están sufriendo en ese momento y Moisés crecerá y a los 40 años saldrá de Egipto, pasará 40 años en Madián, se casará, trabajará con su suegro y 80 años después de lo que leímos, Moisés regresará a Egipto para liberar al pueblo. 80 años. Ellos aparentemente necesitaban un libertador en ese momento. Ahorita es cuando los niños están sufriendo. Y Dios apenas está engendrando el futuro libertador que vendrá 80 años después. Nada más quiero que entendamos que no todo en el reino de Dios es así instantáneo. Hay muchas cosas que Dios está haciendo que luego nosotros no veremos en nuestra vida. Nosotros creemos que todo lo que Dios quiere hacer en el mundo lo tiene que hacer mientras nosotros vivamos. Pues, ¿por qué sería así? No somos así tan importantes, ¿verdad? Somos parte de lo que Dios hace. Entonces, el fruto de lo que Dios quiere hacer tiene que estar maduro. Porque Dios no solo aquí está escogiendo un instrumento, está formando un instrumento. Entonces, como decía, no se trata solo de declarar y de decretar, ¿verdad? Los propósitos de Dios pasan por valles, no solamente por la cima de la montaña. Y nosotros oramos muchas veces para que las situaciones en que estamos sean más fáciles.
cuando tal vez podamos orar para que nosotros seamos más fieles. Te pido, Señor, que sea más fácil para nuestros niños. Tal vez Dios nos está diciendo, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a ser más fieles con lo que yo quiero para la vida de sus hijos. Entonces, tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, nos acompaña y nos ayudará en este proceso. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Verdad? ¿Y los niños qué? Pues ya vimos la realidad de la situación. En base simplemente a las reformas que ya se promovieron aquí en Jalisco. Imagínate, un estado tan tradicional, tradicionalmente conservador, moralmente, normalmente conservador, y fue aquí que esto se ha promovido. Y simplemente es una muestra de lo que puede estar viniendo. Tal vez Dios cambie todo, ¿verdad? Eche para abajo todo, y mañana comienza un avivamiento y ¡wow! O sea, todo fue más sencillo. Pero tal vez no. Tal vez sean 80 años. Tal vez la iglesia tenga que pasar por un tiempo en que va a ser difícil ser cristiano frente a la sociedad, debido a este tipo de cuestiones. Principalmente me refiero a las cuestiones de moralidad sexual, de las ideas de género y todo lo que eso implica para la iglesia en su testimonio. Entonces, la realidad del peligro está latente, pero también la realidad, ¿verdad?, de la promesa de Dios, de lo que Dios está haciendo aún ahora, en lo que estas cosas están pasando. Pero quiero enfocarme, pues, para terminar esto, en la realidad de la responsabilidad que nosotros tenemos. Dividido en 3 partes. Número 1, la familia de Moisés era una familia de sacerdotes. Era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. ¿Cuál era el deber de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Pues principalmente 2 cosas. Tenía que proteger las cosas de Dios y tenía que enseñar las cosas de Dios. Adán fue el primer sacerdote en la Biblia. Dios lo puso en el huerto y le mandó cultivarlo y guardarlo. Entonces tenía que protegerlo de influencias nocivas, tenía que cultivarlo, comenzando con su esposa. Pero Adán no ejerció su responsabilidad sacerdotal y no cuidó el huerto, dejó entrar a la serpiente y principalmente no cuidó a Eva y no la enseñó bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros tenemos que entender frente a la situación que se está presentando en nuestro país, que puede empeorar, no sé, pero puede empeorar, puede volverse más difícil, la absoluta imprescindible necesidad de que discipulemos a nuestros hijos. La mamá de Moisés no simplemente lo dejó en manos de Egipto, pues así está la sociedad, ¿qué hago? Pues ni modo, pues lo dejó ahí. No hizo esto. Lo discipuló, luchó por él, ¿verdad? Entonces necesitamos discipular a nuestros hijos. Tú, como padre, como madre, como tío, o como hermano, como sea, necesitas acercar a los niños a la palabra y a la presencia de Dios. Agarrar la Biblia y enseñarla. Orar con ellos. No podemos dejarlos así nomás en el aire. Las ideas y las situaciones que van a enfrentar no tienen la madurez para poder discernir todo lo que va a venir encima. Entonces, nosotros somos responsables. Yo quiero hacer este apelo y quiero rogarles que pensemos en eso y amemos a nuestros hijos, no con el nuevo smartphone, sino amemos a nuestros hijos dándoles la palabra de Dios, con el regalo del discipulado alegre, no legalista, discipulado en la gracia de Dios, pero un discipulado real para nuestros hijos.
La mamá de Moisés lo educó en los caminos de Dios para poder enviarlo de regreso a la corte de Egipto. Necesitamos crear lo que vamos a llamar hijos Daniel. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel, que era un hebreo que se encontró joven en la sociedad babilónica, pero había sido bien discipulado, bien enseñado? Alguien le había enseñado la verdad. Alguien le había enseñado a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Alguien le había enseñado a tomar decisiones firmes, porque las toma ahí. Y ya había practicado entonces esa situación. Entonces, alguien lo hizo. No se nos platica su pasado, pero sabemos que eso pasó. Necesitamos crear hijos Daniel que puedan estar en medio del mundo, pero que han sido discipulados. Y disciernen y deciden bien. Entonces ellos son sacerdotes, ellos ejercen la fe, tenían fe para su hijo Moisés. La Biblia dice que cuando nació vieron que era un niño excepcional, dice. Pues todos creemos que nuestros bebés son excepcionales, ¿verdad? Es el bebé más bonito, más hermoso del mundo, la historia del universo, míralo. Pero no es eso a que se refiere la Biblia aquí. Usa la misma palabra que en Génesis 1:31 se usa para decir, y Dios vio que todo era bueno. Esta es la palabra que se usa para describir a Moisés. Era un niño bueno, Dios, un niño hecho por Dios, con un propósito de parte de Dios. Y lo que necesitamos saber es tener fe, pues, para nuestros hijos, nuestros niños. Fe para ellos. Ellos están ahí, naciendo en este mundo. Tú y yo podemos tener fe y saber que cada uno es excepcional, especial, que Dios pronuncia ese veredicto. Este niño es bueno, hay un propósito. Y lo he traído aquí para multiplicarse en mis propósitos y bendecir al mundo. Necesitamos crear hijos así. Digamos, saber que son hijos amados. Hijos José. José, que era un muchacho amado por su padre y que sabía que era escogido para un propósito especial. Este tipo de hijos necesitamos. Que tal vez sea lo más importante. Saber que ellos sepan que son amados por Dios y que Dios tiene un propósito para ellos. ¿Quién les va a enseñar eso? Sus papás, sus tíos, sus abuelos. Y necesitan finalmente ellos tenían valor. Entonces, ellos fueron sacerdotes, ejercieron la fe y tuvieron valor. Resistieron las presiones de la sociedad. Como ya dije, no simplemente se doblaron y dijeron, pues así están dicen que hay que poner a los niños en el Nilo, pues vamos a dejarlo ahí, pues lo siento, bebé. No resistieron. No lo entregó la mamá de Moisés a Egipto. Luchó por él, seguramente en oración. Luchó buscando la forma. Lo guardó, lo cuidó. No lo entregó a Egipto porque lo quería entregar a Dios. Finalmente sí, lo regala de nuevo pues a la hija de Faraón, pero ahora sí formado, con una identidad espiritual para que él pueda bendecir luego a mucha gente. Y lo que vemos ahí es que cuando tú te arriesgas de esta manera para proteger a tus hijos y luchas por ellos, como hizo la mamá de Moisés con su hermana ahí, Dios te puede dar aliados sorprendentes. Ahí sale la hija de Faraón, que cuando descubrió el bebé, podríamos haber pensado que ella, en obediencia a su padre, lo arrojaría a las aguas del Nilo, pero no lo hizo. Dios responde a la fe de la madre de Moisés. Responde a su fe y le da una aliada sorprendente. Y Dios hará esto por ti y por mí y por su iglesia cuando nosotros ejercemos nuestra fe a favor de los niños. Entonces, nada más quería animarlos. Quería simplemente decir, estemos conscientes de la situación y el peligro que hay, no para sumirnos en la derrota. ¿Por qué no? Porque Dios está presente y aún en este momento nos dice, las cosas van a cambiar. Dios, Él mismo profetiza en medio de la situación y nos da promesas que de Egipto llamará a su hijo, de la dificultad llamará a nuestros niños. Entonces, estamos conscientes de la situación, pero no perdemos la esperanza. Tenemos esperanza, sabemos que Dios está con nosotros y por eso podemos ser
ejercer nuestra responsabilidad sacerdotal, tener fe para cada uno de esos niños y también resistir las presiones, entregarlos a los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, oremos y pidamos a Dios por nuestros niños. Espero poder haberme explicado, pero creo que estas cosas se tienen que ver ahora, no después. Se tienen que tomar estas decisiones ahora, cuando podemos, todavía con relativa comodidad, y no después, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra que nos enseña que tienes propósitos para pues los niños que nacen dentro de la iglesia, para todos de hecho, pero estamos pensando especialmente en esos niños y te damos gracias por ellos, por cada uno, y te pedimos, Dios, que nos des esa fe, ese valor, esa convicción, ¿verdad? Ojos para ver la realidad, pero no para desanimarnos, sino para creer y para discipular. Dios, danos esa gracia, Señor, y aunque tengamos que aprender cosas nuevas y hablar de maneras nuevas con nuestros hijos, pues danos la gracia para hacerlo, y que en nuestras iglesias de aquí a tal vez 20, 30 años, podamos ver una generación de niños que crecieron para ser jóvenes adultos que caminan con Dios con valor. Danieles, por así decirlo, Josés en medio de la sociedad. Esté como esté esa sociedad en ese momento. Danos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Gran abrazo a todos. Dios los bendiga. Amén.